Bueno, compañeros, ya regresamos otra vez aquí y vamos a seguir analizando la ley de Kirchhoff de voltaje. Nos quedamos que era esta, ¿sí? Que la integral cerrada del campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada es igual a cero. Pero sabemos que esto que está aquí es voltaje. De hecho, descompusimos esto acá, ¿no? Así lo descompusimos, ¿sí? ¿Y esto cuánto me tiene que dar? Esto me tiene que dar, si el voltaje entre A y B, más el voltaje entre que hay acá, más el voltaje que hay acá, y el voltaje que hay acá es igual a esto, entonces la suma de estos voltajes, ¿cuánto me tiene que dar? Cero. ¿Sí, muchachos? Es decir, la suma de los voltajes da cero. Ahora vamos a trasladar esto a una malla o a un circuito eléctrico, ¿sí? Aquí ya dibujé un circuito eléctrico, un circuito bastante sencillo dado por una fuente de voltaje, está aquí, y tres resistencias, ¿sí? El circuito puede ser mucho más complejo, puede tener más elementos, pero aquí lo hice de esta manera para que más o menos se parece a este, ¿verdad? Bueno, más o menos. Hay cuatro elementos, aquí como también hay cuatro trayectorias, ¿sí? Si se ponen a pensar aquí, una malla es una trayectoria cerrada, igual que aquí, ¿sí? Que por aquí está fluyendo una corriente eléctrica, ¿verdad? ¿Qué era la corriente eléctrica? Una carga eléctrica que se está moviendo a través de esto, ¿sí? Y podemos verlo de esta manera, una carga que se mueve siguiendo una trayectoria y que regresa al mismo punto, una trayectoria cerrada. Esa es la definición de circuitos, ¿no? Como lo habrán notado o lo habrán leído en las diapositivas. Es decir, que un circuito eléctrico, o una malla, mejor dicho, una malla, emula este caso que tenemos aquí, ¿sí? Aquí vamos a dibujar, vamos a suponer que esta batería que está acá es este dibujito es una batería, ¿no? Y esta resistencia son estos tres cuadritos que están acá, ¿sí? Este es el positivo de la batería y este es el negativo de la batería, ¿sí? Muy bien, entonces aquí adentro hay un campo eléctrico, y aquí es el campo eléctrico, el que mueve la carga eléctrica, ¿no? ¿De dónde va el campo eléctrico? De positivo a negativo, entonces va de aquí, acá. Ahí va el campo eléctrico, ¿verdad? Esto es adentro de la batería, pero aquí afuera, ¿qué vemos? Que parte del positivo y va hacia el negativo, ¿no? De positivo a negativo. Va a hacer todo este recorrido el campo eléctrico, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. De aquí va a surgir una carga que se va a mover a través del campo eléctrico. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que una carga que se mueve a través de un campo eléctrico y que le sirve una trayectoria cerrada, ¿sí? Exactamente el mismo caso que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, el voltaje de esta batería más el voltaje de esto, ¿sí? Vendría siendo el voltaje de aquí, más el voltaje de acá, más el voltaje de acá, más el voltaje de acá. ¿Cuánto me tiene que dar? Lo mismo que acá, ¿no? Porque ese es el mismo caso que acá. ¿Y cuánto habíamos dicho que nos va a dar? Cero, ¿no? El voltaje en este segmento, más 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 el voltaje en este segmento. Y si hubiera más segmentos más el voltaje ahí, ¿cuánto me tiene que dar? Cero.
¿Sí, muchachos? Entonces, la ley de Kirchhoff, de una manera que ustedes conocen, es que la suma ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Que la suma algebraica de subidas y caídas de voltaje dentro de una malla me da 0. Matemáticamente es así, las sumas de voltajes. Esto que está aquí es un factor que te dice si estamos restando o sumando, ¿sí? Pero la suma algebraica de todo esto, de tanto subidas de voltaje, en videos pasados vimos lo que era una subida de voltaje, y de caídas de voltaje me tiene que dar 0. Otra vez, la suma algebraica de subidas y caídas de potencial es igual a 0. Y esta supongo que es ya la ley de Kirchhoff de voltaje que ustedes conocen. ¿Sí, muchachos? Dejo una imagen de mi hojita completa para que la vean, para que le tomen, no sé, captura de pantalla o como sea que manejen esto, ¿sí? Y los veo en el siguiente video para que veamos la ley de Kirchhoff de corriente.